Bienvenidos a Historias de Poder y Fe. Hoy hablaremos de un tema que toca lo más profundo del corazón humano, el divorcio. Una palabra que puede significar dolor, ruptura, pero también puede abrir caminos a la sanación y al renacer. ¿Qué enseñó realmente Jesús sobre este tema? Acompáñanos en este viaje de comprensión, amor y verdad. Para entender a Jesús, primero debemos mirar el mundo que lo rodeaba. En tiempos del Maestro, el divorcio era común y polémico. Dos grandes escuelas rabínicas discutían acaloradamente. Una permitía el divorcio casi por cualquier causa, la otra lo restringía al máximo. Jesús irrumpió en medio de ese debate, no con leyes nuevas, sino con una visión más elevada del amor y del compromiso. En Mateo 19:6, Jesús dice algo que resuena a través del tiempo. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Con estas palabras nos revela que el matrimonio no es solo un contrato social, sino un lazo espiritual, una alianza divina que merece respeto, entrega y fidelidad. Jesús no endurece el corazón, lo eleva, pero Jesús no ignora la realidad. Reconoce que en un mundo marcado por la imperfección, el divorcio puede volverse una opción necesaria. Por la dureza del corazón, dice, habla de la infidelidad como una causa legítima, y más allá de lo literal, nos invita a mirar con compasión cada historia, cada herida, cada decisión difícil. Jesús no vino a condenar, sino a sanar. En Lucas 6:37 nos dice, no juzguen, perdonen. Y esa es quizás la clave más profunda en este tema. Por encima de toda ley está el amor. Por encima del juicio, la misericordia. Por encima del fracaso, la oportunidad de volver a amar, incluso después del dolor. El divorcio no es solo personal, tiene ecos en la familia, los hijos y la sociedad. Nos invita a reflexionar no desde la culpa, sino desde la responsabilidad. Jesús nos llama a construir relaciones sólidas, honestas, comprometidas. Y si llega la ruptura, que no sea por abandono del amor, sino por la imposibilidad de sanarlo. Quizá tú mismo has vivido el divorcio, o lo has sentido cerca, y tal vez, por momentos, te has juzgado o sentido juzgado. Hoy Jesús quiere recordarte algo. No eres un fracaso. Eres un hijo amado de Dios, y tus heridas pueden ser cicatrices de sabiduría si las dejas sanar con amor. Sentí que el mundo se derrumbaba, pero hoy sé que fue el inicio de mi proceso de sanación. Perdón, paciencia y fe me ayudaron a seguir. Después del divorcio, redescubrí mi valor. Entendí que amar también es aprender a soltar y que Dios nunca me soltó a mí. El mensaje de Jesús sobre el divorcio no es de condena, sino de conciencia, de mirar el corazón, de elegir siempre el camino del amor, incluso si eso implica reconstruirnos. Si este video tocó tu corazón, suscríbete, comparte y deja tu testimonio. Tu historia puede sanar la de alguien más. Gracias por ser parte de Historias de Poder y Fe. Recuerda, donde hay amor, siempre hay esperanza.